No hay problema, porque cuando yo te voy a predicar simplemente sabes que el tema está bien o no está. Pero dice meta. A ver, vaya, pues sí, es una meta. Tema, objetivo. ¿Qué más me falta? Ahí lee. Introducción y desarrollo. Desarrollo. Listo. Aquí en mi tema, que creo que no sé si algunos ya lo hayan leído, donde sea familiar el texto, es cuando Jesús desciende del monte. Por cierto, les pregunto a ustedes, ¿cuántas preguntas se le hace a un versículo? 4. ¿Quién las recuerda? ¿Dónde fue escrito? ¿Para qué fue? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Dónde y cuándo? ¿Por qué, cuándo, dónde y para qué? ¿Para quién? ¿Por qué, cuándo, dónde y para qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? Y ahí nomás le añade por qué se escribió, dónde se escribió, para quién se escribió y cuándo se escribió. ¿Por qué, dónde, para qué? Es sencillo, ¿por qué, dónde, para qué? ¿Saben que eso nos va a servir como una base? Porque al menos cada pregunta, ¿no? ¿Por qué se escribió? Nos va a incitar a buscar por qué se escribió. ¿Dónde? Cuando hablamos de dónde, quizá me salga un poquito e ingrese a lo que es historia, pero se escribió en 3 continentes, que fue África, Asia y Europa. Ahí se escribió la Biblia, en 3 continentes, en África, Asia, Europa. Acuérdense que son continentes, no son países. ¿Y qué significa? Que cada uno de los continentes y sus respectivos países tenían sus propias culturas. Y los escritores, por lo regular, cada vez que escribían, ellos se basaban en hechos que estaban muy de moda en aquel entonces. No sé si ustedes hayan o traigan a la memoria cuando el escritor Juan, que escribe Apocalipsis, dice que él vio unos seres que tenían unas alas y que había muchos ojos, ¿sí o no? Cuando lo leemos por primera vez nos imaginamos ojos, ¿no? Ojos como los de nosotros, pero en realidad eran luces, sino que según la investigación profunda, lo que Juan trata bendiciones y demás, lo que Juan trata de explicar es que así como cuando a un animalito nocturno se le alumbran los ojos, le reflejan, ¿sí ha visto? En la noche le reflejan. Entonces queda a entender, él en ese momento habían descubierto, para ese entonces descubrieron que los animales nocturnos, cuando a lo lejos se ven entre la luz, sus ojos reflejan. Entonces lo que se ve en las alas son luces, no son ojos, sino que él en ese momento trató de explicar de acuerdo a su época lo que estaba vigente. Entonces por eso es importante que nosotros le hagamos la pregunta a cada versículo: por qué, cuándo, dónde y para qué, por qué se escribe. Siempre hay una razón por qué se escribe. Ahora, ¿para qué nos sirve el por qué, cuándo, dónde y para qué? Es para tener esa base importante de lo que vamos a desarrollar. Aquí, por ejemplo, yo tengo, en lo poco que más o menos entiendo, es que Jesús está dando su primer gran sermón, que está basado en el capítulo 5 de Mateo. Ese es el sermón más grande de Jesús. Parece ser que el leproso, del cual narra, dice que lo estaría esperando, porque cuando Jesús baja del monte, aparece el leproso. Y el leproso parece ser que conocía las reglas, las leyes del pueblo de Israel, porque le dijo: si quieres puedes limpiarme, o sea, del Egipto nomás. Porque según Levíticos 3, capítulo 5, verso 3, que justamente lo voy a usar como introducción, dice que nadie podía acercarse ni a sí mismo tocar a un leproso, porque se hacía inmundo. Bien, entonces, bajo la pequeña observación que le hice al texto, saqué como resultado
que el nombre del tema sería el siguiente: Jesús se hizo impuro para limpiar al leproso. Entonces el tema que yo le he puesto, que Jesús se hizo impuro para limpiar a un leproso. Listo. Voy a hablar sobre la misericordia de Dios, todo lo que hizo Él por salvar a otra persona. En el objetivo, que por cierto lo voy a escribir entre comillas para que no se me olvide, que la gente entienda que todo Él lo hizo por amor al mundo. Objetivo, todo lo hizo Dios por amor al mundo. Aquí tengo mi objetivo: hacer que las personas que yo les voy a predicar puedan entender que para Dios no hay nada imposible. Él lo hace todo, así sepa que lo pinten de lo que sea, pero por salvar a las personas. Aún tomó la condición de hacerse impuro para limpiar a un leproso. Y en mi introducción tengo justamente lo que narra uno de los libros de la ley, que es, creo que ya lo hemos leído, que cualquiera que toque o se acerque a un inmundo, a un leproso, después que él se entere que ese hombre estaba leproso, dice que ritualmente se vuelve impuro. O sea, así no le caiga lepra, pero ya basta que lo tocó, ante la sociedad quedó como un hombre impuro. ¿Qué significaba un impuro para ellos? Era alguien que no estaba apto para vivir dentro de una sociedad, sino que sea enviado, expulsado fuera del campamento. Muy bien. Ahora, de este tema, que es lo que nos hablamos todavía la semana pasada, y vamos al desarrollo. Entonces, en el desarrollo nosotros podemos utilizar números romanos, el que se lo sabe, donde yo sí creo que me lo sé casi todo, o puede numerar 1, 2, 3, 4. Sí, pero si ustedes desean números romanos, que por cierto son facilitos. Entonces, abrimos nuestra primera división mayor aquí y comenzamos haciendo una pregunta, porque voy a hablar acerca de la lepra, ¿verdad? ¿Qué es la lepra? ¿Qué es la lepra? Miren, a continuación de esto abrimos un literal, un A, un literal A, para darle una respuesta a la pregunta que tenemos aquí. Entonces, aquí tengo, ¿qué es la lepra? Y como respuesta tengo que la lepra, bueno, si hablamos en términos científicos, miren, en términos científicos, es una bacteria cilíndrica. No me acuerdo quién la descubrió, no me acuerdo, pero sí la investigué hace tiempo. Una vez me tocó predicar este mensaje, creo que fue por los años 1800, no sé cuantito, que la descubrió un doctor y descubrió que era cilíndrica. Es una bacteria. ¿Qué para esto? El doctor G. Almagüe. Sí. ¿Qué es que hace de ese? Ni me acuerdo. El de acá arriba. ¿Y qué año? 1841 y 1912. Sí, igual es que no ha fallado, no sé. Eso es buenísimo, mire, ahora que ella investiga esto es buenísimo que usted ponga la fecha, porque va a dar usted una explicación y va a predicar acerca de ese tema. Entonces dice usted, bueno, es una bacteria cilíndrica que el doctor no sé cuántito lo descubrió en el año 1800, no sé cuánto.
dice 1841-1902. 1800. No, pero mire, esa creo que aquí dice más abajo, primer avance científico dice en la comprensión de la lepra. El año de 1873 el médico noruego Hansen descubrió el bacilo productor de la lepra. Exactamente en 1873. Para ser exacto, 1873. Creo que acá En 1843. esa época. Ahora, ¿qué más es la lepra? Literal B. Ritual. Ritualmente significa impureza o inmundicia. Sí, impureza o inmundicia. Aquí tengo ya un pequeño resultado en cuanto a lo que yo voy a hablar, ¿verdad? Voy a abrir una segunda división mayor que tiene que ver y utilizo otra vez y viene otra pregunta. ¿Qué pasaba con las personas que tenían lepra? Ah. Dice que la lepra es causada por una bacteria llamada Mycobacterium. Eso también se puede dar ahí, Sí, es claro. como que parte de la historia. Claro. No, eso no es la lepra. Hable de Dios también. Solo lepra quiere hablar. Perdón, ¿qué dice el último? Examinaba. Sí. Pastor, ¿Qué dice, pastor? que está en Hebreo, dice. Aquí Sí, en la primera nada. era sacado del campamento, solo el sacerdote lo examinaba. O sea, nadie más podía darle visto bueno sino el sumo sacerdote. Lo examinaba. Nadie podría. La segunda pregunta. ¿Qué pasaba? Dice, ¿qué pasaba con las personas que tenían lepra? La B. Aquí. ¿Qué pasaba con las personas que tenían lepra? Literal A. Eran sacados del campamento. Solo el sacerdote lo examinaba. Literal B. Nadie podía acercarse a él según Levítico capítulo 5, verso 3. Ahora, por motivo de tiempo, no instalé versículos, porque por lo regular sí es bueno poner un versículo, ya que la mayoría de nuestras Biblias hoy en la actualidad gozan de lo siguiente, que hay Biblias de estudio, y por ejemplo el pasaje bíblico aparece una letra G, una letra J y
y esa nos indica dónde ir. Y ahí justamente nos envía a un pasaje bíblico donde ese escritor muestra la acción del sacerdote, que dice que lo realizaba y si veía que no estaba apto todavía, que no estaba tan sano, 7 días más lo mandaba afuera. A los 7 días lo hacía regresar, le examinaba la piel, todo, decía estaba bien, ahora sí puedes estar junto a tu familia. Y el sacerdote se encargaba de hacer público que él ya estaba sano, que ya podía estar Pero en el... era que lo sacaban porque esa enfermedad sí tocaba, era como que pasosa. Bueno, en realidad no es que era pasosa. Lo que pasa es que la lepra la constituían ellos una acción de juicio para alguien que supuestamente haya cometido pecado. Como el caso de Job. A Job, miren ustedes que conocen la historia, Job no había hecho ningún pecado. Pero cuando sus amigos Eliab y Bildad se enteraron que estaba leproso, dice que no se le acercaron y solo le tiraban polvo y de lejos nomás lo miraban, porque conocían la ley. Pero el fondo del libro de Job, sabían ustedes o lo hayan leído, saben ustedes que simple y sencillamente Job fue utilizado para demostrarle a Satanás que el hombre cuando quiere lo resiste y lo cumple, puede hacerlo, sujetarse. Aún en medio de todas esas circunstancias que pasó, que fallecieron sus hijos, perdió a su esposa, y todo lo que tenía, él nunca maldijo a Dios. Entonces Dios quiso demostrarle esto a Satanás y a su vez el mismo hombre entendió cuánto puede un ser humano resistir cuando confía en su Dios. Que no hay nada que lo doblegue cuando tiene una confianza en Dios. Y tercero, capítulo 42 del libro de Job, Dios le estaba mostrando a Job que Job lo conocía superficialmente, porque en los capítulos 41, versículo 1 en adelante dice: de oídas te había oído, pero ahora te ven mis ojos. O sea, si no me pasan todo este proceso, no te llegaba a conocer a lo profundo. Entonces hay todos estos puntos importantes que se analizan, pero el que realmente sacamos como conclusión es que la lepra supuestamente estaba asignada a las personas que habían cometido algún pecado. Entonces, si alguien se acercaba a donde estaba un leproso, aunque no se le pase, porque según Levítico 3 dice que solamente si lo toca, Levítico 5, perdón, verso 3, si lo toca y él después se entera, ahí lo dice el versículo, que después se llega a enterar de que ese hombre estaba leproso, dice que ritualmente ya está leproso. Está impuro aunque no tenga, solo por haberlo tocado. Entonces por eso que el que pide el favor al Señor Jesús se inclina, conoce la ley y no le dice ven a sanarme, dice si quieres puedes limpiarme. Jesús va en contra de la ley de los hombres, no en contra de la ley de Dios, va en contra de la ley de los sacerdotes, pone su mano y le dice sí quiero, porque si le das la pregunta si quieres puedes limpiarme, el Señor dice quiero, y pone la mano y al instante recibe sanidad y queda como su piel como la de un niño. Entonces aquí estamos justamente analizando este asuntito que suena interesante. Entonces ya tenemos hasta aquí y quiero que ustedes por favor abran sus Biblias, el que tiene una Biblia a la mano, y denle lectura al capítulo de la 1 Corintios, capítulo 14, verso 3. 1 Corintios, capítulo 14, verso 3. Por favor. El profetista habla de los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Así lo escucharon ustedes, por favor. ¿Cuántas palabras se nombraron ahí? Edificación, exhortación y consolación. Ya listo. Todo mensaje, mire, ahí dice que el que profetiza debe hablar a los hombres con exhortación, edificación y consolación. Aquí hay un pequeño malentendido, no aquí, sino en el mundo que nos rodea, porque hay ciertas denominaciones que obligan
a los congregados a profetizar y malentienden la palabra profetizar, porque piensan que profetizar solamente es decir un misterio que va a suceder en algún determinado tiempo y que realmente es un misterio. Pero la palabra profetizar también tiene otro significado, que significa proclamar, declarar, anunciar. O sea, que un predicador puede ser profeta, está profetizando en ese momento porque está declarando la palabra del Señor. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios es que un predicador debe utilizar por lo menos estos 3 puntos. Exhortar, que significa llamar la atención, con una buena palabra, llamar la atención para hacer temblar al oyente. Edificar, que es decirle cómo debe hacer, y consolarlo, que creo que eso hablábamos casi en las primeras clases, que hay personas que por lo regular solo exhortan pero no consuelan a nadie y dejan con maldición el sector donde van a predicar. Le dicen de todo, lo están exhortando, pero no lo edifican, o sea, no les dicen cuáles son los pasos a seguir y qué Dios quiere de ellos. Entonces, no nos olvidemos que en nuestro mensaje, en su elaboración, debe existir siempre la exhortación, la edificación y la consolación. Aquí ya tenemos un pequeño ejemplo de lo que prácticamente sucedió, y todo mensaje debe ser aplicado para el día de hoy. Entonces, el literal 3, ¿sí? Literal 3 de una división mayor más que abrimos, comienza con una pregunta. Miren. ¿Qué representa para el día de hoy la lepra? Pecado. ¿Sí o no? Todo esto que hemos visto nosotros tenemos que transformarlo en el área espiritual, porque sabemos, ya le dimos una explicación que es la lepra, que por cierto ya casi no existe, como que se ha ido erradicando, pero la palabra del Señor sin embargo sigue vigente. Y hoy en la actualidad, ¿qué significa? Hablemos de Pecado. literal A, pecado directamente, ¿no? Sí. Pecado del griego hamartía. ¿Se acuerdan que ustedes vieron esa materia? Partida. ¿No la he visto todavía? Es Hemartología. hamartología, es hamartía lo que es pecado, ¿ya? Todo lo que se aleja de la santidad de Dios, ¿no? Entonces, eso es pecado. Y entonces, si usted dispone de tiempo, puede abrir una pequeña lista de lo que más o menos es pecado. Usted dice, a veces pecado, pensamos que es tomarse un trago o decir una mala palabra, pero a veces pecado también. Bueno, no a veces, la realidad del pecado es cuando podemos hacer algo y no lo hacemos, dice la Escritura, eso es pecado. Si, O sea, que si podemos ayudar a alguien y lo estamos viendo y no le ayuda, y luego como que no lo vi, estoy pecando. claro, porque la Escritura lo dice, si puedes hacer algo y no lo haces, es pecado, porque puedes hacerlo. Y sin embargo, no, que lo haga otro. La historia del samaritano. En la historia del samaritano, miren, ahí un samaritano se mueve misericordia mientras que los otros lo ven. Todos iban, actuaron, ¿qué te pasó? Oh, qué pena. Pero pecaron porque no lo ayudaron. Pasa hasta un sacerdote, lo ve, entonces ya mismo que venga y yo te apoyo. Pero un samaritano, que esa historia es grande, algún día podemos conversar de dónde salen los samaritanos, si usted lo sabe, gloria a Dios, ¿no? Bueno, pero un samaritano que no tenía ninguna relación, según el capítulo 4 del libro de Juan, dice que los samaritanos y los judíos no tienen ninguna relación de amistad, pero sin embargo él actuó en misericordia, lo tomó, lo puso en su cabalgadura y le dijo al mesonero, júramelo ahí que yo cuando vengo regreso te pagaré todo. Entonces ahí hubo misericordia. ¿Y qué hizo el Señor? Resaltó que aún ese samaritano que no pertenecía
a la misma cultura del pueblo de Israel, sin embargo fue movido a misericordia y actuó. Entonces, bueno, podemos hablar acerca del pecado. Como les dije, usted puede abrir un literal, aquí tenemos un pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, alejarse del Señor, cometer faltas, sentir odio, ¿verdad? Lo que es odio, rencores en nuestros corazones. Solo Dios los conoce en nuestros corazones, porque puede ser un buen predicador y de pronto nos viene peleándose con la esposa, con los hijos, no se lleva bien con el jefe, lo odia el jefe porque no le paga a tiempo, guarda un odio y está que predica. El problema, Dios lo respalda en la palabra, pero ese hombre está pecando, porque debería tener misericordia y orar antes por su jefe para que el Señor transforme esa vida, o en su defecto, no sé si Dios lo quiera sacar de ahí, lo ponga a otro lugar, pero siempre debemos tratar de ser la figura de Jesucristo, el carácter de Jesucristo, llevar en la El hecho vida. de que una persona ore y Dios obre no significa que siempre va a estar correctamente, ¿no? No, porque la Escritura dice, Te no respalda todo lo la que le palabra. dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y si, por ejemplo, ora por un enfermo y ese enfermo sanado, más bien yo pienso, ¿no? Es sanado por la fe de él, más no porque el que le oró significa que está correctamente. Otra cosa también es que Dios quiso sanarlo, porque puede ser un gran hombre de Dios y si Dios no lo quiso sanar, lo ayudó. No significa que porque somos 100% espirituales, tiene que hacerse todo lo que queremos. O sea, el plan de Dios estaba de que Él se lo quiso llevar. Así venga Ávila o los grandes hombres de Dios, Cati de Fulma, qué sé yo, le oraron, pero se puso bonito porque ya era la voluntad del Señor. Ya estaba en la agenda de Dios. Bien, ¿qué representa? Entonces, vamos a ver. Voy a borrar esta partecita de aquí. Ya vemos qué es pecado. Aquí hay un desarrollo muy interesante, hermanos. Miren, muy interesante cuando vemos qué representa hoy. Nos dijimos en un solo círculo, pecado. Listo. Entonces, en el literal de alejado de la familia. Si ustedes van copiando esto, me avisan para yo borrar. Sí, para arriba ya está copiado. Ya está copiado. Sí, Ya está alejado de la familia. Hasta aquí me quedo. Tal vez vamos a borrar. No, lo pones acá. Ah, ya. Casi no. Quiero entender después cómo predico. Ahora, muy importante esto, amadísimos. Cada una de estas divisiones y su respectiva respuesta son una base para nosotros tomar y predicar. Yo le voy a poner un ejemplito chiquito aquí. Estoy predicando y yo digo lo siguiente: ¿qué representa para el día de hoy la lepra? Si como tengo mis apuntes, digo pecado. Digo, bueno, del griego hamartía, que significa todo lo que se aleja de una santidad y de una perspectiva agradable a Dios. Estar alejado de la familia. ¿Cómo se aleja el hombre de la familia? Entonces ahí nosotros, como solamente tenemos esta base como para poder acordarnos,
Mira, el ser humano se aleja de la familia, a veces por el alcohol, por las drogas, y muchas veces, con todo el respeto que se merece, el ser humano a veces ha sido infiel con la familia, con la esposa, tiene de pronto escondido un romance por otro lado, que de hecho es un pecado, y la Escritura dice que debemos dar cuenta a Dios. Entonces, ¿cuántas personas tristemente están alejadas de Dios? Su corazón está lleno de una lepra, pero no de la que tenía aquel hombre, sino su corazón, su alma está leproso, está alejado. Quizá él quiere acercarse y no puede. O sea, cada división mayor con sus respectivas respuestas, nosotros anotamos lo que significa, pero tenemos que darle, no simplemente decir, bueno, ¿qué es pecado? Alejado de Dios. ¿Qué es pecado? Alejado de la familia. ¿Entienden? No. Es una base para poder predicar. Vean ustedes que todo predicador, por lo regular, tiene sus apuntes. Uno de los predicadores a quien yo admiro mucho, que tristemente murió ahora poco, que es el doctor Charles Stanley, él tiene sus apuntes. Un buen predicador, pero él tiene anotadito porque la mayor parte de sus mensajes son tipo enseñanzas, no a nivel evangelístico, sino enseñanzas. Y él habla acerca de punto 1, punto 2, o literal, mire, el hombre está alejado de Dios. ¿Por qué? Porque por alguna razón el hombre se aleja de la familia. Entonces es importante explicarle, mire, usted está alejado de Dios porque realmente vive en pecado. ¿Cuál es el pecado? Quizás está cometiendo una falta, está en adulterio, o juego cartomántico, acude a donde los hechiceros, cuántas cosas. Todo esto constituye un alejamiento de Dios. Y es más, por naturaleza, el ser humano, tristemente, el ser humano, ¿no?, entre hombre y mujer, cuando ha cometido una falta de una naturaleza desagradable, tal como una fornicación, él solito se aísla, porque no se siente digno, se siente sucio, e ir otra vez a su hogar, ya sea hombre o mujer, se siente sucio e indigno, y ha tocado casos que a veces se rechazan el uno al otro, pero es porque tiene su corazón completamente impuro, tiene una lepra que espiritualmente lo está arropando en su totalidad. Entonces, aquí viene lo siguiente, miren. Después que le dimos la explicación que representa, entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. Tengo un tercero, un cuarto. Podemos hacer lo siguiente. En el literal, literal, el diccionario. Aquí entraría justamente lo que es ya la exhortación en esta parte, porque le dice, ¿qué pasa si el hombre sigue en su pecado? Como respuesta, creo que todo el mundo sabe, va ¿Qué pasa si el hombre sigue en su pecado? Mire, como predicador, si estamos hablando de pecado, usted tiene que ser directo, porque tiene que explicarle qué pasa en la vida de él. Entonces, en este momento yo lo estoy exhortando. Mire, ¿qué pasa si su vida, si el hombre sigue su pecado? Perfecto, su vida es picada a una condenación. Al infierno. Una condenación al infierno, porque aquí dice en Romanos, usted le aplica ya el término, creo que es Romanos 3:23. Romanos 3:23 creo que es.
¿Sí está bien? Sí. Entonces, la escritura dice que la paga del pecado Muerte. es la muerte. Entonces, si el hombre, si alguno de vosotros, entonces, si acaso el predicador tiene una pequeña reseña de su propia vida, dice, yo viví en pecado, yo fui esto, lo otro, pero alguien me predicó y me explicó, y yo acudí a alguien que me presentaron, y ese alguien es Jesucristo. Y hoy, por la seguridad de su sangre preciosa sobre mi vida, soy librado del pecado, soy librado de la condenación eterna. Entonces, ¿qué está pasando con el hombre si sigue en su pecado? Va de picada a la condenación eterna. Literal B. Importante esto, mire. Su vida va de picado. Sí, de picado a la condenación eterna. ¿Quién lo puede librar de la condenación eterna? No, le explica primero. No lo va a librar ni un sacrificio. Hay gente que hace sacrificio ni caminando descalzo, ni de rodillas. No hay nada aquí físicamente que lo pueda librar. Si su papá es un pastor, su mamá es una pastora, no puede, porque Romanos 14:12. Romanos 14:12 dice que cada cual me dará cuenta por sí mismo. O sea, cada uno es dueño de su acción. Entonces, a un ser humano no lo puede librar nadie ni nada aquí en la tierra. Nadie. No lo puede librar nadie aquí en la tierra. Nada. Hacía un sacrificio. Inclusive el apóstol Pablo habló que no existe el sacrificio. Es uno de los escritores sagrados que hasta a veces conoce bueno, quien haya escrito el libro de los Hebreos, todavía dicen que todavía hay esa contienda que no se sabe. Pero en los capítulos 4 hasta el capítulo 9 dice que la sangre de los machos cabríos no quita el pecado, sino el poder de la sangre de Cristo. Porque Cristo apareció una sola vez para derramar su sangre y traer su propia sangre para limpiarnos de todo pecado. Entonces, eso echa al piso toda creencia y todo mito de que las personas haciendo sacrificio, o en su defecto, muy delicado cuando vayamos a hablar, porque de todas maneras podríamos tocar el tema acerca del limbo y el purgatorio, porque ese tipo de rito y creencia que existe en la iglesia tradicional, que dice que cuando alguien murió, trae un sacerdote, le tira agua bendita, le hace unos rezos y con la autoridad que Dios le ha dado a él, supuestamente, lo saca de ese lugar donde está terrible, lo manda al purgatorio a purgar sus pecados y ahí pasa a la presencia de Dios. Pero si fuera entonces ninguno, Esa es la creencia de la iglesia tradicional. vivamos en pecado y cuando me muera viene el sacerdote y me libra y me salvé. Mire, ese sacerdote está como en el caso de Metástasis hoy día, que salvaban a los delincuentes y ahora ellos están presos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, es bastante para predicar. Es bastante para predicar. No, hay que, parece mentira. Hay que saber historia. Tienes que saber, y es más, con todo el respeto que nos merecemos, tenemos que dominar mucho Biblia. O sea, todo predicador debe saber de Biblia. Por todos lados, Biblia por aquí, Biblia por acá. Y no es el hecho de que el versículo dice acá, sino saber qué dice ese versículo y por qué se escribió. Porque eso que le decía, creo una vez a ustedes, que es fácil ir a una concordancia y voy buscando todos los temas que hablan de pecado y justo los tengo aquí, pero ni siquiera los he examinado si realmente encajan en mi mensaje o no, porque no todos pueden encajar en un mensaje. Tenemos que analizarlos bien, si tienen
relación. Por ejemplo, mire, lo que estamos viendo aquí tiene una relación, porque estamos hablando acerca de que la condenación de ese hombre está basada en la palabra que está en el libro de Romanos 3:23. Y aquí que estamos viendo que el ser humano no lo puede salvar nada, ni nadie, ninguna Ahí estaba como pregunta, ¿quién nos puede librar de la condenación eterna? Claro. Dijimos que nada, porque Claro. en Romanos 14:2 se habla de que uno mismo. Sí. Entonces aquí no se olviden que esto es importante, ¿no? Cada frase que escribimos es un sustento para hablar del tema. Es lo que estoy haciendo aquí, miren. Si me toca predicar, yo voy a predicar y aquí no tengo todo el mensaje en detalle, tengo todos los puntos básicos, mi bosquejo de lo que voy a hablar. Y de hecho lo hago porque lo conozco un poco, ya he leído bastante, y para no apartarme de mi predicación, entonces estoy escogiendo cada frase como la que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Quién puede librarle de la condenación? Antes de nombrar a Jesucristo, porque ahorita le estamos dando duro en la exhortación, ¿me entiendes? Yo no le voy a presentar en este momento a Jesucristo sin haberle exhortado a Él. Eso es muy importante, tenemos que O sea, exhortarlo. primero que estamos haciendo historia, que Ahí lo está exhortando. primero estamos en la exhortación. Claro, justo ahorita estamos todavía en la exhortación. Primero estuvimos como en historia, de ahí entramos a la exhortación. Eso, perfecto. Luego entramos ahora sí Ahí en viene la Salvador. edificación. Ah, edificar. Y después la edificación, según lo que leímos en 1 La Corintios 14, ahí viene la consolación. O sea, primero le metemos Claro, padre. metemos se lo padre. aconseja Sí. y después que se lo aconseja, Lo edifica. viene Lo edifica. o sea, Tiene que- el consuelo. Tiene que guiarlo. Primero es exhortación, no es primero edificación. No. Ah, por aquí dice para edificación, exhortación y consolación. O sea, el orden del equipo. Claro. Es que mire, ¿cómo lo puedo yo decir? Ándate por este camino y cómo ya no lo puedo soltar. Pues, sí. Primero tengo que darle como a un hijo. Primero le doy A pan, un hijo le lo rompo la cojo y le muestro todas. Después le digo por qué le No, si rompí la cometí un cabeza. error, le pego una buena exhortada, no una paliza, una buena exhortada, y ahí le voy a enseñar cómo Pues si deben eso es hacer. coincidente, que meterle palos más fuerte. Pastor, en antes los papás decían, te pego por esto, te pego por lo otro, te pego por aquello, o sea, así más o menos. Pero pegaban con consejo. Porque, Claro. o sea, lo castigaban a uno y le decían, bien, nos están castigando. Sí, está perfecto. Lo que yo no estoy de acuerdo, también de acuerdo a la palabra, es el sobrepasarse de autoridad y maltratar a una persona, a un niño o a un adolescente. Ya, según la Escritura, en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice: y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí no dice cogen y dale con una escoba, y si se te escapó, sácate esa pata y... La chancleta voladora. Cuando yo era niña me estaba echando ese versículo. No dice dale como a solo por ahí, quémale los pies. O sea, no es correcto que uno ya siendo cristiano al hijo le pegue con látigo. Ahí hay pecado. Si le pego a mi hijo con látigo. Ahí No, está Katy. con látigo le puede dar, pero no lo Con puede vara, marcar, ¿me entiendes? No lo Ah, puede no, no le he marcar. marcado en mi Porque va en contra de la palabra. Ahora, el escritor sagrado, creo que, no me acuerdo si en Proverbios o Salmo, dice que si lo corrige con vara, no morirá el niño. Pero cuando hablamos de vara, no significa Yo no sé qué es una vara, porque la gente cree que es una vara. una vara es una corteza de una ramita, de una ramita. Eso Una- Eso es marco. Parece que la se roncha. Pero cuando vemos la vara. De en el grosella, tiempo eso es de de grosella. antes, Es que La uno- vara era algo para medir, ¿verdad? Ya. Significa para mí que tenemos que ponerle límite, medir, o sea, muchas cosas con Claro, los chicos. y no también es la corteza de un árbol, o sea, una ramita finita. Una ramilla de La vara, un látigo. Un latiguito, sí. Un verdugo, el cuero de vaca es un latiguito. Que con el primero que le pego es Así que mire, ya, pero eso es cuando el chico está insoportable, ¿no? Entonces, O sea, más o menos los indígenas también por Sí. ahí, porque ellos cogen el ortiga, por ahí está cerca de la vara. ya si le dan ya la próxima vez que
Cuidado, mijo. O sea, le ya hará como una sabes. ronchita, pero si ya yo le doy que le marco y le parte, es pecado. Claro, estoy pecando porque estoy en Gracias, contra. Señor, no he pecado con mis hijos todavía a ese límite. Yo no me lo estoy inventando, usted lo puede ver en su Biblia. En Efesios 6:4 dice. Sí, ese leído, no provocar. Y a la disciplina dice, y amonestación del Señor. No O sea, debemos de meterle palo a nuestros hijos. Perdón, No debemos meterle palo a nuestros hijos. palo no, o sea, sí. O sea, castigar, lo dice, pero, o sea, Es que en no el tiempo, partir. de momento que estamos saliendo de esto, pero en el tiempo de antes, se le ponía, bueno, decían que le ponían el pie A sobre mí, el a mí pecho. me ponían el pescuezo, mi mamá Y me sacaban un látigo y dale, y pedían cacho un ratito, vea. Y dale con la otra. Pobrecitos. Pero eran bien formados, pastor, eran respetuosos. Todo ahorita los muchachos se les habla y no hacen caso. Oiga, existe algo, mire. A algunos les salió Porque la bien. hermana le... Oiga, mire, a algunos les salió bien y a otros no. Porque yo tuve un jefe que tenía para ese entonces él entre unos 65 años. Y él hasta esa fecha se acordaba cómo su padre lo golpeaba y lloraba. A esa edad. Está herido Mire, su a esa corazón edad. todavía. Claro, dice que el papá lo metía de cabeza en un tanque con agua Eso hacían los padres míos. para que se calle. Y ahí salía y le decía, ¿vas a seguir llorando? Y él Y decía, otra vez. y ahí él dice que él no sabía por qué yo lloraba. Yo lloraba era de sentimiento lo que mi padre me hacía. Dice, entonces yo me quedaba, cuando él ya se iba caminando yo y comenzaba a llorar otra vez, pero era de sentimiento, no era de soberbia. Él venía otra vez, sigue llorando, y otra vez me metía ahí. Y ahí cuando él me contaba, teniendo 65 años de edad, él me contaba y se ponía a llorar. O sea, él estaba marcado, ¿entiendes? Había a la edad donde se marca la vida, lo había frustrado. Y él, en cambio, nunca hizo eso con sus hijos, porque él sufrió ese dolor. Él los trataba, mi hijito, papito, y ¿me entiendes? Y sus hijos fueron todos profesionales. El último hijo me acuerdo que es un pediatra, pero a todos los trató con disciplina y amonestación del Señor. Yo fui un alcohólico, tristemente, yo fui un drogadicto, me da vergüenza decirlo, pero eso fui. Mi padre era pastor, mi padre me iba a buscar por los sitios a traerme, yo me perdía 2 o 3 días de la casa. Yo no sé lo que es un látigo, yo no sé lo que es un golpe, no sé, nunca en mi vida, ella conoció a mi padre, nunca en mi vida me dieron una paliza, pero sí conocí a mi papá que cuando yo estaba medio ebrio me abrazaba, me decía, mi hijo, no, papito lindo, este no es el camino, un día Dios te va a levantar de aquí, pero dale tu vida al Señor, si no puedes salir, me decía, ora al Señor, me decía, así llegue, mire, él me decía, así llegues ebrio, ora al Señor y dile que te cambie, que Él lo va a hacer. Mami sí dice eso, que la mami Berta era siempre. Y mire, yo llegaba mareado y nunca se me olvidaba. Bien dice la Escritura en Isaías 55, versículos 8 al 12, mi palabra no volverá así. Yo llegaba mareado más o menos a la altura de esa pared que estaba ahí antes, que ahí esta era mi casa antes de todo esto. Y mire, ahí yo dormía en una camita finita y yo me acuerdo que llegaba súper mareado y comenzaba a orar y le lloraba a Dios, le decía que me saque de este mundo en que estoy. Yo sabía que estaba en ese fango y le digo, sácame de esta vida. Yo lloraba, me acuerdo. Al siguiente día me levantaba, no sabía cómo, y un día, del año 21 de julio del año 89, más o menos por ese lugar, estaba en la sala de la casa, sentadito en un mueble, me habla mi padre, me predica largo y tendido. Y me dice, ¿quieres abrirle tu corazón hoy día al Señor? Yo le dije, sí. Hace 34 años. Así de sencillito, haz conmigo esta oración. Una oración tan chiquita. Ven Jesús, perdona mis pecados de mi vida. Y Juan Abel Barahona Alvear, nunca más volví a las drogas. No necesité encerrarme en ningún lado. Hoy, por gracia del Señor, lo testifico con tranquilidad y con el poder que Dios hace. Pero ellos nunca dejaron en mí un sentimiento de decir, me dieron duro, pero que estoy. Hay veces la gente dice, me dieron duro, porque estoy. Pero tú sabes que esa persona que dice, me dieron duro,
igual siente un dolor en su corazón, porque dice, me dieron y se acuerda cuando lo cogí y le daban, dice, pero bien hicieron. Claro, bien hicieron, pero lo marcaron, le marcaron el alma también, le marcaron el alma. Pero yo creo, pastor, que cuando uno empieza a conocer bastante la palabra de Dios, y sobre todo siempre digo, cuando uno deja habitar a Dios en uno, no porque uno es perfecto, lo hablo por mí. Usted conoció a mi papá, siempre ha sido verdugo. Por ejemplo, yo puedo decir y yo sé lo que son ponerte un pie en el pecho y darte con el látigo y el cable, o sea, pero yo puedo decir que en ese tiempo, como usted dice, uno se marca. Yo sí guardaba, podría decir guardaba rencor, porque yo siempre le recordaba y como que le recalcaba a él. Y claro, él terminaba llorando y yo como que ahí me sentía satisfecha de que estás sintiendo lo que en algún momento sentí, al yo decir. Pero yo siento que con el tiempo, o sea, hoy en día yo a la final lo puedo hablar y como que yo digo, no sé quién para jugarte. Quizás por la ignorancia o qué sé yo, no sé, ¿no? Pero yo hoy puedo decir, Dios ha sacado aquello que en mi vida, sí, y sobre todo mi papi lo ha cambiado mucho, claro, todavía falta, pero lo ha moldeado bastante. Que mire, toda la obra la hace el Santo Espíritu de Dios, tanto en el verdugo como el que recibió como la el que recibió. Como la víctima. Es que hoy en la actualidad, mire, es que hoy en la actualidad todo se ha moldeado, ha cambiado, y hoy, por ejemplo, en nuestra iglesia no faltan las consejerías matrimoniales. Yo cada cierto tiempo preparo consejería matrimonial y doy charla para jóvenes. ¿Qué trato de hacer? Que los que van llegando a la iglesia a congregar no queden exentos de una charla matrimonial. O sea, les explico el amor entre pareja, cómo criar sus hijos, de acuerdo a la palabra. Entonces, no tendré, creo, a futuro ni en el presente a alguien que esté maltratando, porque la palabra lo está edificando, lo está corrigiendo. Y si cometieron faltas, que de hecho que eso termina la consolación, los llamo a que se reconcilien, que se tomen de la mano las parejas, si se han ofendido, se pidan perdón, y dale otra vez comenzar una página nueva. Una vez me invitaron a dar una charla en una iglesia en Durán, una iglesia muy grande, una charla familiar. Dios tuvo misericordia, se glorificó. Cuando yo estoy hablando acerca de los hijos en rebeldía con sus padres, de dónde sale la rebeldía, entonces al final de esto los llamé a una reconciliación. Nunca me olvidaré, créalo, la imagen está presente. Eso tiene años ya, siquiera unos 10 años. Cuando yo hice un llamado para que avancen los que quieran una oración para fortalecer sus vidas, ese lazo entre padre e hijos, me acuerdo que pasó un joven de aproximadamente unos 16 años. El muchacho pasó llorando primero y el papá detrás de él con su mano puesta en el hombro llorando también. Y ahí el papá le pedía perdón, o sea, fue una escena conmovedora. Y le decía, hijo, perdóname, hijo, yo te he estado tratando mal, le decía, no he estado comportándome de acuerdo a la palabra. Y esa era una escena increíble. Se abrazaron duro ellos y lloraron juntos, y él también le decía, muchacha, también decía, perdóname a mí también, papá, porque hoy yo he entendido el consejo de la palabra, de cómo Dios edificó, y aparentemente se los veía como si no había nada, pero por dentro estaban destrozados ambos. Y la palabra, lógicamente, los confrontó, la palabra del Señor. Bien, me he ido saliendo un poco del asunto, no por culpa mía. No por culpa de nosotros. Pero aquí nos hemos quedado en lo que es la exhortación, ¿no? Estamos en la exhortación. Le tenemos como bien la sierva, le damos duro, le hacemos ver cuál es su condición, a dónde puede ir en la condición que lleva. Y ahora nos falta la edificación, porque tenemos que mostrarles cuál es la salida. Bueno, Yo le puse edificación. Ya está guardado. Pero ya estamos. Pensaron pastor algunos que ya iban a terminar la clase, estaban guardando el cuaderno. nada 10. Pero el recreo, pues. Falta más. Ay, no, terminemos. Hicimos una sola. No, pastor, nada de recreo, terminemos. Nomás, ya terminé. No, avancemos.
sacrificio está en el predicador, ya desarrollar esta área, pero tenemos como una base. ¿Sí o no? La edificación. ¿Cuáles son estos tipos de sacrificio? Bueno, cuando yo, aumento, ¿no? les pongo un ejemplo. Mire, cuando yo estudiaba en lo que es la licenciatura, a mí me mandaron a hacer un trabajo de investigación sobre la narcisita de Jesús. Increíble. ¿Quién estudié? La de Nobel. Sí, me mandaron a hacer un trabajo, a cada uno le mandaron a hacer su trabajo. El mío era investigar. Y en la investigación que hice, que de hecho nos sirve mucho, ¿no? Aprendí lo siguiente de lo que estudié en ella, no el ejemplo que ella puso, sino lo que me mandaron a estudiar. Dice que ella misma se flagelaba su cuerpo. Increíble. Ella siempre usó, dice, vestidos mangas hasta acá, porque ella misma se golpeaba. Y los padres hasta acá arriba usaba, dice, el vestido, o sea, mira acá arriba. Entonces, el vestido ancho, sí. Entonces dice que los padres le preguntaban por qué andaba así. Y ella decía, no, es que los mosquitos me suelen picar y me dejan roncha. Pero dice que un día los padres comenzaron a profundizarse en ella, a mirarla, y dice que en cierta ocasión ella iba a entrar al baño. Su querida madre le vio cuando ella se estaba sacando la ropa y le vio todo su cuerpo flagelado con látigo. Entonces ella tuvo que investigarla. Dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene el cuerpo así? Y ella dijo que cada vez que pasaba un alcohólico por su barrio, por su casa, dice que ella cogía un látigo y se golpeaba para que ese hombre no sufra. O sea, ella estaba tomando la posición de Jesús. Y ninguna persona aquí, ni por más que practique santidad, podrá llegar al límite y la santidad de Jesús. Uno, porque fue enviado de Dios y no tuvo unión íntima María con José para decir que Jesús era un terrenal santificado. Dos, quien engendró a sí mismo el Espíritu Santo en la Virgen María. Tercero, científicamente está comprobado que solamente han encontrado en los residuos donde estuvo la cruz, el Calvario, han hecho investigaciones y encuentran sangre, pero solamente con un cromosoma, no con dos. Creo que fue el cromosoma 42, algo así, creo que solamente pertenece al masculino, no femenino. O sea, increíble la investigación, hasta dónde llega, ¿no? Entonces, ¿qué demuestran? Que Jesús no tuvo dos cromosomas, como lo tenemos todos, de hombre y mujer. Entonces hay una representación que es completamente santo y que el único que se llevó todos nuestros pecados en la cruz, en su cuerpo y por su sangre, fue Jesucristo. Y no hay un hombre aquí en la tierra, por más sacrificio que haga, en que diga, bueno, yo me llevo esa culpabilidad. En la sierra, tristemente, las personas caminan kilómetros haciendo sacrificio y van descalzos y llegan con los pies sangrando. Otros caminan de rodillas. En la procesión de aquí de que tenemos también. Sí. Muchas veces así. Entonces no hay sacrificio aquí en la tierra que cubran ningún pecado. Nadie se salva, dijo el apóstol Pablo, por obra. Porque si fuera por obra, entonces de más aparecía Jesucristo. Estaría por demás. Entonces, aquí estamos nosotros dándole a entender que jamás puede llegar a tener nadie una salvación, ni ser librado de condenación, ni siquiera con el mayor sacrificio, sino por medio de Jesús. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Listo. Entonces tenemos en esta división que ya vamos terminando de este mensaje, ¿verdad? Bueno, hasta ahí ya no he llegado. Hasta aquí tengo que crearla con ustedes. Listo. Tengo... Ya. Ahora lo vamos a edificar. Aquí vamos a comenzar a edificar. Pero hermanitos. ¿Puede el hombre cambiar su
su forma de vida? Sí. Sí. Le da el A. Sí. Tomando una decisión. Yo creo que aquí sería tomando una decisión. O un arrepentimiento. Tomando una decisión. Una decisión o un arrepentimiento. Porque arrepentimiento también significa cambiar o volverse. Ujú. En Hebreos 4 dice, si hoy oyes mi voz, no buscáis vuestro corazón, lo que dice en Hebreos 4. Entonces, usted le habla, le dice, ¿puede el hombre cambiar? Yo quiero decirle al ser humano que usted puede cambiar. Ve. Puede. Puede recuperar su familia. Si le pone el libro de Juan 10. Entonces le dice, si El puede hombre cambiar, mismo mataría. si se arrepiente, si usted escucha la voz de Dios hoy, usted puede cambiar su forma de ser. Y usted puede recuperar su familia porque Juan 10:10 dice, Jesús, yo soy la puerta. A ver, no, el No, ladrón ahí no dice vino, ladrón sino vino a matar y a robar y a matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia. Entonces, Sí. sí, sino que tengo una cosa. Tomando arrepentimiento. Sí, tomando un arrepentimiento. Mire, desde esta división, aquí miren. Mira, aquí yo lo empiezo a edificar, ¿sí ves? Aquí ya no lo exhorto. Aquí le dio una paliza, y acá sí, lo estoy consolando, como que él va dando razón, como que se quiso ir y dice, no, me va a pegar, me va a Y al final lo puro. se está poniendo interesante, dice. Le está dando una esperanza. Porque lo peor que podemos hacer es predicar y no dar esperanza. Y mandarlo con viento fresco. Entonces le decimos que él puede recuperar su familia, que puede recuperar su honor, miren. Él puede recuperar su honor, porque a veces el honor por los pisos. Hasta el apellido, los padres no quieren saber nada. Entonces aquí usted ya puede argumentar algo más, ya tiene como una base. ¿Sí? Y al último, aquí, con esto concluimos. Sexto. Sí. Entonces con esto concluimos. Y si estamos en la congregación, ¿Perdón? si estamos en la congregación, igual se presenta a Jesucristo. Por si Bueno, acaso. en sí este mensaje evangelístico, por si acaso. A veces como para acá y pues, Sí, con en la una calle, campaña. una campaña, algo. sí. Claro, porque cuando hablamos de un mensaje doctrinal, ese va cargado de versículos bíblicos, porque por lo regular un mensaje evangelístico no lleva tanto porque el predicador, perdón, el oyente que no es cristiano ni sabe dónde queda ese. Claro. Pero el que ya sabe de Biblia y de pronto anda medio chueco y con la palabra lo quiere saber si sí sabe dónde queda la palabra, dónde queda el versículo. Entonces aquí en esta división le vamos a presentar a Jesucristo como Salvador
Y le vamos a decir lo que teníamos acá escrito, ¿se acuerdan? Que Jesús no le importó nada. ¿Cómo es el título? Jesús, el tema, Jesús se hizo impuro para limpiar a un leproso. Entonces, usted dice, yo quiero presentarle esta noche a ese Jesús, a ese mismo que le dio sanidad a aquel hombre, aquel que no le importó poner sus manos sobre él y que aunque todos lo hayan visto como un ritualmente impuro, no le importó. Es más, el día que él dio sanidad a ese hombre, quedó una incógnita y también quedó una impresión grande. ¿Cuál es la incógnita? O sea, ¿realmente será hijo de Dios o tal vez será un pecador? ¿Saben por qué? Porque si dijeron que él ritualmente se hacía impuro, la respuesta es, o la pregunta del interrogante, ¿por qué ese hombre se sanó al instante? ¿Será que realmente era un hijo de Dios? Porque si no se hubiese sanado, entonces se diría que Jesús era un pecador al extremo Pastor, y se quedó inmundo. siempre es obligación, yo como que diría, tener que hacer la presentación de Jesucristo al final de todo mensaje. No siempre le cuento, ¿no? No. Porque esto depende de la forma que nosotros estamos armando el mensaje. Si es que estoy en la calle, igual no Pero siempre. le aseguro sí algo, eso sí le aseguro con experiencia, que si usted presenta a Jesús, tendría que abolir todo casi. Porque aquí, según la palabra, usted tiene que ir explicando, detallando todo. Y después, como dijo usted, que le hemos dado duro, le vamos a presentar la esperanza. Si yo le presento una esperanza primero, Ya sería la consolación, ¿verdad? claro, y entramos, sí, esta es la consolación. Y aquí entramos a lo que es la consolación. Le estoy presentando a aquel que no lo va a Yo señalar. creo que usted no me entendió mi pregunta. Sí, ya. Yo le digo que si siempre, en todo mensaje, al final debo presentar a Jesucristo como Salvador, Depende del o tema. hacer un llamado, ¿verdad? Ya. Según el tema, pues. Dentro del tema igual usted lo tiene que ir presentando Lo voy a presentar. a Jesús. Ya. Pero como base, después de haber dado toda la exhortación, la edificación y la consolación, es donde va ahora todo lo que tiene que ver con Jesús. Porque acá usted no lo puede mezclar, ¿me entiende? Por lo que está usted desarrollando y te le está explicando. Porque no lo puede ir en ese momento dándole duro y presentándole a Jesús, porque si no se le descuadra el sistema de la enseñanza, ¿me entiende? Aquí yo podría predicar, decir el hombre sigue pecando y aquí le digo, pero Cristo es tu sanador. Y en cada momento, entonces la pregunta es, ¿dónde están las divisiones y cómo se entiende lo que es una exhortación? Aquí cualquier estudiante o profesor de ¿cómo se llama?, de homilética, él va a sacar y va a decir, aquí está la exhortación, aquí está la edificación y aquí está la consolación, porque lleva sus reglas. Pero si yo lo pongo así, dice, bueno, sí hay ahí, pero no sé. O sea, hay de todo, pero está como Claro. chocolafán. Sí, lo que Ensalada. en la licuadora y- Paneca. Ensalada de fruta. La consolación más o menos. Lo edifica cada rato, sí. Sí, es la parte donde le da esperanza. Esa es la consolación, donde le da la esperanza al que ha estado exhortado, al que le hicieron ver que su vida iba de picada al infierno, al que le hicieron ver que su familia la había perdido toda, al que le hicieron ver que humanamente no había ningún sacrificio que lo salve. Ahora le vamos a presentar, mira, todos los argumentos que pasaste, pero yo te voy a presentar una esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Esa esperanza va en contra de todos los sacrificios. Y no le importó a Jesús, así como acá vimos el tema, no le importó a él que lo hayan criticado, no le importó nada, lo único que él hizo fue lograr su objetivo y es dar salvación a la humanidad. Entonces, aquí al presentarlo a Jesucristo como nuestro Salvador, dice aquí Y eso que falta aquí. en el libro, por ejemplo, de Juan, yo estoy poniendo los ciertos pasajes bíblicos, ¿no? Dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 35 al 37. Yo le tendría como título, dice.
ahí dice la Escritura que Dios ama al Hijo y todas las cosas la ha dado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, más el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces, en la aplicación, usted le dice, yo te invito en esta hora hermosa a creer en Jesucristo. Te hago la invitación a que aceptes a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. No te estoy presentando ninguna religión. Yo no te presento religión. Yo te presento al Salvador del mundo, porque tengo por entendido que las religiones se heredan la una con la otra. Los padres quieren ligarlo a los hijos a una religión. Yo no vengo a predicar religión, a pesar que el Evangelio está contado como religión, porque pasado 1000 años una religión ya forma parte de un, se puede decir, de un cómputo entre diferencia de secta y religión. Las sectas son las que aparecen de un día a otro por una mala interpretación, pero las religiones, en cambio, están contadas las que tienen como mínimo 1000 años de existencia, entre ellas el budismo, la tribu, ¿cómo se llama? La de Alá, que tiene, dice que como 3000 años, y la contaron la de Jesucristo porque tiene más de 2000 años, pero el hombre la cuenta como religión. Y aún Santiago dijo, bueno, y si alguno se cree religioso, refrende su lengua y no hable mal. Pero en realidad la religión no es la que salva. No, el que salva es Jesucristo y en la aceptación que nosotros hacemos ante Él. Entonces, hemos llegado hasta aquí y como, bueno, este mensaje, como les dije, es evangelístico, entonces hacemos una aplicación muy bonita y es pedirle a las personas que deseen aceptar al Señor. Si hay alguien en esta hora que haya entendido el consejo, que haya sentido que Dios ha hablado a su vida, ore conmigo y diga estas palabras. Entonces, ¿qué hace la gente? Levante su mano. No los obliguemos. No, que Le tiene que falta pasar. ahí el título todavía. ¿Perdón? Le falta el título. Ah, sí, no, todavía no le puse mucha atención a ese título que me hace pasar tiempo. Ya, ahora, listos. Ustedes tienen una tarea que, por cierto, no llegaron acá, ¿sí o no? Ahora van a llegar allá. Ahora va a llegar acá. Ah, Jesús, Padre. Con la misma tarea que tenemos. Sí, o sea, tienen ¿Cómo que cambia ahora el versículo? solo cambia el versículo, pero tienen como base cómo hacerlo, que creo que es fácil. Si se equivocan, no se preocupen, ¿me entienden? Si tienen dudas, no se Pero con lo preocupen. mismo que hemos hecho, continuamos